Mira, mira, qué gata, Ahí está, bueno, la idea es que podamos aprovechar bien el tiempo, ya Carlitos arranca, es que la idea es que nos mutiemos todos y cuando quiera Carlitos ya podemos arrancar, somos un Contacto, no lindo tengo tanto número. tiempo, déjamelo, Sergio. Así hace una oración, Sergio. ¿Puede ser? Hola, hola, ¿me escuchan? Dale, Sí, sí. Sergio, oramos. Ah, Dios y Padre, gracias Señor por este día que nos das y por esta oportunidad, Señor, que tenemos de poder tener la escuela, Señor, eh, de mayores, Padre. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que has puesto en el corazón de Carlos. Y te damos gracias, Señor, porque Carlos está dispuesto, Señor, a darnos, Señor, aquello que tú tienes para nosotros. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Padre, para el día de hoy, y te pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dejo de mover esto. Muy bien. Bienvenidos a todos. Dos o tres cositas rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, o mejor dicho, no queremos ocupar mucho tiempo. Normalmente vamos a empezar siempre a las 11 en punto, hasta 11:30. Estamos allí todos en casa y estamos entre la comida y espiritual y la comida física, así que queremos siempre terminar 11:30. Gracias a todos por levantarse un tanto más temprano y conectarse. Muchas gracias. El Señor les bendiga ricamente. También decimos que cuando llegue 11:30 vamos a terminar. No nos vamos a extender mucho más, pero sí está la posibilidad de que todo el mundo después consulte, haga preguntas, no solamente en este caso a mí. Aquí ustedes ven que hay hermanos que pueden contestar y hermanas que pueden contestar. No se quede con dudas. Esta es una clase de estudio. Es más, está el WhatsApp de la iglesia. Si usted quiere hacer preguntas, hasta que no hagamos un WhatsApp propio de la clase de adultos, usted los puede hacer allí las preguntas si quiere. O si no, las hace personalmente a quien crea conveniente. Lo importante es que podamos juntos aprender la palabra del Señor y podamos crecer y tal cual dice la carta a los Gálatas, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Muy bien. Carta a los Gálatas, capítulo 1, los primeros 5 versículos. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Se cierra el paréntesis. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra del Señor. La carta a los Gálatas es una carta muy, muy útil para todo creyente. ¿Cuál es el tema de la carta a los Gálatas? Bueno, no es tan fácil definir así los temas porque yo que la estuve leyendo varias veces y le invito a que usted la lea porque, mire, para estudiar la Biblia lo mejor que hay es leerla y leer varias veces un pasaje. No hace falta tantos libros para estudiar la Biblia. Usted ve que yo no soy enemigo de los libros, estoy rodeado de ellos, pero no vaya a creer que la única manera de estudiar la Biblia es teniendo libros. Cuando usted la sabe leer, le presta atención, hace la lectura de lo que es lectura de estudio, porque no es lo mismo la lectura
informática o de información, no es lo mismo la lectura que uno hace de esparcimiento que la lectura para estudiar. La lectura para estudiar es más lenta. Va captando la idea. Por lo tanto, no hay nada más ordenado que la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Estamos diciendo algunas cosas generales para después entrar en lo particular de la carta, pero si habría que definirla de alguna manera, la carta a los Gálatas es una declaración de la libertad espiritual de todo aquel que tiene a Jesucristo. Vaya si nos viene tan bien, porque el viernes se celebra en nuestro país aquel acto en 1816 del 9 de julio, allí en la provincia de Tucumán, la declaración de la independencia. En aquel tiempo era la independencia de lo que se denominaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es la República Argentina. Y en aquella casa de aquella patriota que donó su casa se declaró la independencia. Pues bien, ahora la carta a los Gálatas nos saca del ámbito geográfico de la Argentina para llevarnos al ámbito espiritual, y es una declaración de la independencia. Por lo tanto, el Evangelio es un mensaje de libertad. Todos los creyentes han sido llamados a libertad. Ese llamado a la libertad es un llamado a la libertad espiritual, la más hermosa de todas las libertades. Todas las libertades son buenas y útiles, pero ninguna tan maravillosa como la libertad espiritual. En primer lugar, porque la libertad espiritual a usted no se la puede quitar nadie, absolutamente nadie. La da Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero como los argentinos no somos verdaderamente libres después del 9 de julio, o todo lo que implicó esa etapa, porque no fue solo un día, fue una etapa de independencia. Sí que lo somos. Y gracias a Dios todavía se mantiene, pero ustedes saben que cualquier otra libertad puede ser coartada. Hace poco salimos de una situación tan particular con el COVID, y cuando había un avance de tantos contagios era lógico, se hizo de parte de las autoridades sanitarias y políticas limitaciones. No podíamos los de la provincia pasar a la capital, los de la capital a la provincia, si no había permiso esencial. Ahí se cortó alguna libertad de tránsito. Muchas libertades pueden cortarse. La espiritual no. Es maravillosa. Es singular. La da Dios. Si el Evangelio da libertad, ¿por qué tantas personas rechazan el Evangelio? ¿Y por qué tantos que conocieron el Evangelio se apartan? ¿A qué se debe? Alguna razón hay. De allí que es tan importante que nosotros empecemos a tener no solamente creencias, un paso más, convicciones. Lo que yo sostengo, que creo, es una cosa, pero lo que a mí me sostiene son las convicciones. No es lo mismo lo que sostengo que lo que me sostiene. De ahí que es tan importante meditar en la Escritura y tomar los principios que aquí se nos enseñan. Claro, vino el Evangelio y habló de libertad. ¿Y en qué se basa esa libertad? En una relación con Jesucristo. Todo creyente está en Cristo. Si no está en Cristo, no es creyente. Puede ser creyente intelectual, puede decir que cree en Dios,
pero el creyente es aquel que recibió a Jesucristo y el Espíritu Santo lo puso en Cristo. Por lo tanto, todo aquel que está en Cristo tiene una relación con Jesucristo. La entienda, no la entienda, la disfrute, no la disfrute. Si es creyente es porque está en Cristo. Tiene una relación con Jesucristo. Pero de pronto aparecieron dos enemigos de esa relación. Quiero hablarle rápidamente de esos dos enemigos. El primer enemigo fue el de la religión. La religión falsa, vana. Porque hay una religión que es vana. Santiago dice, si alguno no refrena su lengua, no la domina, la lengua, cuando alguien le dice algo, cuando alguien lo ofende, cuando alguien, decimos nosotros, pone el dedo en la llaga y automáticamente le responde, le contesta, le retruca. Dice Santiago, si alguno no refrenda su lengua y engaña a su corazón, la religión del tal es vana, vacía, hueca. Hay una religión vacía y hueca, porque dice la religión pura y sin mácula, la verdadera religión, no la vana, no la falsa, ¿qué es? Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Reproducir la vida de Dios, porque Dios, ¿qué hace? Cuida a las viudas, es padre de huérfanos, Dios vive fuera de toda la corrupción de este sistema. Esa es la verdadera religión. ¿Qué está diciendo? Hay una religión vana. Esa religión se introdujo como un enemigo y empezó a regular la relación. ¿Qué dice la religión? La relación con Dios va a ser de tal o cual forma, si haces esto, si haces lo otro, si haces esto, si haces lo otro, si vas acá, si vas allá, si cumplís esto, si cumplís otro. Quiere decir que la religión empezó a regular la relación. Y la Biblia dice que es al revés. Mi relación con Cristo regula la religión. Porque tengo a Cristo en el corazón, entonces puedo vivir ahora como a Dios le agrada. No es que la religión regula la relación, es al revés. La relación me relaciona con la verdadera religión, que es reproducir la vida de Dios. Así que apareció un enemigo del evangelio, porque el evangelio lo que habla de relación con Cristo, y apareció la religión y empezó a meter todos sus principios falsos de la religión falsa. Eso se llama técnicamente legalismo. ¿Qué es el legalismo? El que se acerca a Dios con su propia justicia, con sus propios méritos, el que rechaza la gracia de Dios, el regalo de Dios en Jesucristo. Bueno, el legalismo tiene muchas características. Entonces apareció en las iglesias de Galacia, por eso estamos estudiando la carta a los Gálatas, que habla de la independencia, apareció la religión diciéndole a las muchas personas que eran creyentes, no, miren, no es así, no confíen en la gracia de Dios. Dice, más vale empiecen a hacer esto, lo otro, como parte de la religión, para poder ir a Dios y decirle, mira, acá estamos, mira lo bueno que somos, mira lo que hemos logrado. Eso fue una gran mentira. Pero otra mentira no fue la religión, sino la relajación. ¿Qué es la relajación? Que algunos dijeron, bueno, si yo soy salvo en Jesucristo y ya tengo la salvación, que ahora hago de cualquier manera, ahora vivo de cualquier manera. No, señores, ni una cosa ni la otra, ni un extremo ni el otro, como el péndulo. Por un lado, la religión enfatizando las obras humanas. Por el otro lado, la relajación diciendo, no importa cómo viva. ¿Cuál es el centro? No es ni el legalismo de la religión, ni el libertinaje de la relajación. ¿Qué es el libertinaje? Ausencia de freno.
No puedo controlar las pasiones. No puedo controlar lo que la carne me pide. Así que vivo de cualquier manera. Total, ya soy salvo. Ni libertinaje, ni legalismo, ni religión, ni relajación. ¿Y cuál es el punto centro? ¿Cuál es el centro? La libertad espiritual que da el Evangelio. De ahí que la Biblia, y sobre todo la carta a los Gálatas, sin perder la introducción que hemos leído, a la cual ya vamos enseguida, dice esto en el capítulo 5, verso 1. Son 2 o 3 hojitas más adelante. Búsquela, por favor. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres, no la religión. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué era el yugo de la esclavitud? El legalismo. El querer dejar la justicia que daba Dios por la justicia que cada uno trata de tener delante de Dios. Versículo 13. El otro extremo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Usar la libertad para hacer lo que a mí me gusta, lo que mi carne me demanda. Sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando llegue el momento y entremos dentro de la carta, nosotros vamos a ver cómo poder contrarrestar estos dos enemigos de la libertad espiritual. Hasta que lo podamos comprobar, volvemos a la introducción y estos 5 versículos lo hemos leído rápidamente. Le invito a que a que usemos un minuto más volviéndolo a leer con atención. Pablo, Gálatas 1:1, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted habrá notado qué palabras se repiten. Ya lo captó. 3 veces Pablo habla de Dios el Padre. Versículo 1, versículo 3, versículo 4. ¿Qué hizo Dios el Padre? Es maravilloso. Nos ayuda a entender esto. Primero, Pablo, apóstol. Abre un paréntesis. Usted ya sabe para qué están los paréntesis, ¿no es cierto? Están para por un momento hacer algo y remarcar algo y después seguir con el tema. Va a decir Pablo apóstol y los hermanos que están conmigo. Pero cuando dice Pablo apóstol, abre un paréntesis. ¿Para qué está el paréntesis? Precisamente para marcar algo. Yo soy apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es notable. El escritor de la carta, el instrumento humano que nos va a hablar de Dios, nos muestra que Dios el Padre tiene portavoces. Y Pablo dice, yo Pablo soy apóstol, pero no por hombre ni de hombre, por Jesucristo y por Dios el Padre. Es interesante que nosotros dejemos de escuchar a muchos que dicen que hablan en nombre de Dios. Dios tiene su revelación en la palabra de Dios a través de los portavoces de Dios, que la Biblia nos enseña que son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento,
y todos los profetas del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento los apóstoles y los profetas. Basta de que tuve un sueño, Dios me reveló esto, Dios me dijo aquello, esto es así, esto es asado. Dios tiene portavoz. Y Pablo dice, a mí Dios me llamó y me constituyó apóstol, como aquellos 12 discípulos que estuvieron junto con el Señor. De ahí que de discípulos, aprendiz, se transformaron en apóstoles, enviados. Por eso ahora tenemos la voz de Dios. Basta de escuchar la voz que no viene de Dios. Dicen los predicadores, yo tengo que estar enseñando, si enseño la Biblia, entonces no soy yo, es la Biblia. La autoridad de cualquier maestro que recibió la capacitación y el llamado de Dios para enseñar, y de las maestras, porque hay hermanas que tienen el don de la enseñanza también, y lo ejercen, como hemos visto, entre las hermanas, y lo deben ejercer también ante la niñez, son una bendición. Pero cada una de ellas y cada uno de nosotros que enseñamos la palabra no tenemos autoridad propia, sino que la autoridad es ministerial si enseñamos la palabra. Dios tiene su portavoz. Segunda cosa, Dios tiene una provisión. Verso 3. Gracia y paz sean a vosotros. ¿De quién? De Dios el Padre. Y de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Qué maravilloso que Dios tenga gracia. De ahí viene, esa es la fuente de toda bendición. Yo puedo decirle a usted y usted puede decirme a mí que Dios le bendiga. Es una expresión de deseo y qué bueno es. Y a lo mejor es nuestra oración por nuestros hermanos, que Dios los bendiga, los ayude. Pero al fin y al cabo, todo deseo necesita de una fuente para que eso se produzca, y esa fuente es la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia. Dios no es nuestro esclavo. Dios no es nuestro sirviente. Dios es nuestro Padre Celestial. Es un Dios de gracia. ¿Y paz qué es? La finalidad que Dios tiene con su gracia. La gracia de Dios es amor en descenso, es el amor de Dios que desciende. Hay un amor de Dios que no hace falta que descienda en gracia, porque el amor de Dios para Jesucristo no hacía falta que a él le fuera gracia, porque Jesucristo tenía gracia, pero nosotros necesitamos de la gracia de Dios, porque tenemos problemas, porque tenemos luchas. Pero la gracia de Dios es la fuente de donde Dios nos da fuerza, poder, no para que las cosas nos caigan de regalo, sino para poder trabajar, para poder enfrentar la adversidad, para enfrentar las pruebas. La gracia no es que nos pone a nosotros en un estado de invulnerabilidad. Somos vulnerables, nos enfermamos, tenemos dificultades, tenemos luchas, conflictos, pruebas. Pero la gracia de Dios nos está ayudando a superarlas. Y la paz es la finalidad de esa provisión de Dios para que usted pueda vivir en paz. Esa paz que solo Dios puede dar. Pero no solamente el Padre tiene un portavoz, no solamente tiene una provisión, sino que el Padre tiene un propósito. ¿Y cuál fue ese propósito? Librarnos del presente siglo mal. Y lo logró.
Qué maravilloso es saber que ya no pertenecemos más, no al mundo malo, al siglo malo. Dios no nos salvó y nos llevó al cielo, nos dejó en el mundo. Pero en este mundo hay un tiempo. Eso es lo que significa siglo, una edad, un tiempo ilimitado con ciertas características. A ese siglo malo no pertenecemos más. Ahora somos de Cristo. Pertenecemos ya al siglo venidero. El problema es que el siglo malo y el siglo venidero, ambos están en vigencia. El siglo malo es todo lo que vivíamos nosotros en nuestra vieja vida. Y el siglo venidero, ya estamos en el siglo venidero porque lo inauguró Jesucristo. Lo que pasa es que ambos van paralelos. ¿Y cuál es el siglo venidero? Es vivir en este mundo con los principios y con la vida del cielo. Eso es la vida cristiana. Sí, ¿por qué no la viven los otros? Ellos no pueden. Pertenecen al siglo malo. Nosotros ya no pertenecemos más. Hemos sido librados. Acá tengo que terminar porque empecé un poquito más tarde y ya me pasé unos minutos. El Padre tiene portavoces. Están en la Biblia. Tiene provisión para usted y para mí. Y tuvo y tiene un propósito: librarnos del presente siglo malo. Ahora, en el devenir de la vida, unos van para un lado y los creyentes vamos para la casa del Padre. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y por tantas hermanos y hermanos que están con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Rogamos que Él mismo nos auxilie y nos ayude aplicando tu palabra para nuestra vida. Gracias por esta verdad espiritual. Esta es la libertad. Queremos aprender a entender en qué consiste y a disfrutarla. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús por tu palabra. Amén. Muchas gracias. El próximo domingo de vuelta a las 11, pero hoy tenemos una cita de honor, 19:30, para escuchar la palabra del Señor todos juntos. Muchas gracias por estar. Muy bien. El próximo próximo momento. Muy bien. Nos vemos 19:30 entonces. Así Bueno. es. Chao, hasta luego. Chao, chao.